de la Universidad de Yale. Es un honor, doctora. Muchísimas gracias de estar con nosotros y esperamos con mucha ansiedad su participación, muy importante para nosotros en esta temporada que se avecina el segundo semestre del año. Las frecuencia e incidencia de estas enfermedades son muy importantes. En nuestro país se han registrado de febrero a la fecha 3 a 5 veces más casos de dengue en nuestra región y con una alta incidencia en las edades pediátricas en menores de 19 años y con una alta incidencia de hospitalizaciones y enfermos graves. Muchas gracias, doctora. Tiene usted uso de la palabra. Mu- Gracias. Muchísimas gracias, querido colega. Un saludo muy cordial a todos los que en esta noche nos acompañan. Para mí es un honor que el Colegio Pediátrico me haya invitado a compartir con ustedes un tema que sin lugar a dudas es fundamental. Y vamos a hablar de algunos virus tropicales emergentes, pero vamos a enfatizar en dengue. Y este pequeño mosquito ha matado más personas en el mundo que las guerras mundiales, que otras enfermedades, lo cual nos demuestra que no hay enemigo pequeño y el Aedes aegypti es un agente al que hay que tenerle muchísimo cuidado. No tengo ningún conflicto de interés que declararles para esta presentación, la cual es de mi autoría y por supuesto de mi entera responsabilidad. Como les decía anteriormente, hay una amenaza creciente de virus tropicales emergentes en la región. Aquí nos vamos a referir a tres, pero también tenemos Mayaro, que ya se está reportando en algunos lugares, fiebre amarilla, que es una enfermedad que puede ser 10 veces más grave que el dengue. Y por supuesto, esto va a representar un desafío cada vez mayor para la salud pública y para la seguridad de la región. En general, van a causar enfermedades que son bastante graves y tienen un potencial de propagarse rápidamente a través de las fronteras. Nos vamos a enfatizar en arbovirus producidos o más bien causados por algunos virus relacionados con el Aedes aegypti, pero también las garrapatas, otras enfermedades van a ser causa de algunas enfermedades virales emergentes. Este artículo quería traérselos por varias razones. En primer lugar, porque es bastante reciente, hecho por la Organización Panamericana de la Salud, reportado en el año 2023, y que nos hace un metaanálisis de las complicaciones y muertes que han ocurrido por arbovirus en nuestra región, América Latina y el Caribe. Obviamente se enfoca en los virus más tradicionales como dengue, zika, chikungunya, y ustedes pueden ver, por ejemplo, el estudio de Ángelo del 2020, que fue un estudio ecológico que se enfocó en dengue y chikungunya y que abarcó un total de casi 2 millones de individuos, encuentran como complicaciones importantes procesos inflamatorios, en este caso polineuropatía. Por supuesto que el Zika, que afortunadamente está bastante silenciado en nuestra región, causa una microcefalia severa, abortos y es quizás el nuevo rubiola. Los que hemos vivido a lo largo de todos estos años estos procesos sabemos que la rubiola está relativamente controlada, pero que bueno, con las coberturas vacunales que han bajado en la región, podríamos tener casos emergentes. Y así ustedes pueden ver cómo diferentes estudios con diferentes poblaciones nos hablan de lo que puede causar esto. Por ejemplo, chikungunya, que casi siempre lo asociamos con procesos articulares, puede tener una fatalidad de un 22%, lo cual sin lugar a dudas es bastante importante. El virus Zika, no solamente el tema de la microcefalia congénita, sino de algunas otras complicaciones. Y ustedes pueden ver cómo en el estudio Freitas del 2019, que también fue ecológico, chikungunya en una población de Jamaica ocasionó casi 2.500 muertes. Así es que vemos que no hay que decir que hay algunas que son más benignas que otras, porque en realidad, a pesar de que el dengue es el que domina el escenario en este momento, desde México hasta Sudamérica, estas otras enfermedades también podrían producir problemas. Y lo ven acá, y que hay varios estudios donde se registran muertes por chikungunya, donde Zika
no solamente microcefalia, sino también abortos, partos prematuros, también cómo se reduce la calidad de vida de las personas que sufren, por ejemplo, chikungunya y que tienen una artropatía que incluso puede volverse crónica. Y por supuesto el dengue, que es el que nos va a producir una mayor cantidad de problemas. La cantidad de estudios que incluyeron en esta casuística hecha por Santos y colaboradores es de 95 estudios que fueron analizados a lo largo del tiempo, lo cual pues nos indica que es un estudio bastante serio. Y aquí ven en la diapositiva tercera que les presento, que abarca diferentes años, enfatizando el primero, el de Paixão, del 2015, que también fue un estudio ecológico, habla de casi 5 millones de casos en Brasil en 10 años, con incremento en la fatalidad por dengue hemorrágico que ocasionó en ese periodo de tiempo 3.156 fallecimientos. Y vuelve a chikungunya, donde se reportan casos de 3 meses de artralgias, pero incluso hay personas, sobre todo mujeres, que han reportado tener artralgias y artritis por 2 años, lo cual pues evidentemente compromete su calidad de vida. Así es que con esta introducción quiero hacerles notar que los 3 virus en sí pueden producir enfermedad grave, pueden producir muerte, pero el que domina el escenario en este momento en cuanto a incidencia de casos es el dengue. Y ustedes lo pueden ver acá. Este es a la semana 19 del presente año y con un promedio de los últimos 5 años para nuestra subregión que abarca Centroamérica y abarca México, donde el promedio de casos, el total de casos reportados ha venido aumentando. Sobrepasa el promedio de 5 años y por supuesto que en el año 2023 fue donde tuvimos un pico importantísimo, donde en pocas semanas se reportaron hasta 30.000 casos. En el 2024, aquí está marcado hasta la semana número 19, vamos con una tendencia que posiblemente sea al alta. Y estos son algunos indicadores seleccionados para la semana 19. 20 países han reportado casos de dengue, 343.790 casos sospechosos, un 46% de los casos están confirmados. El dengue grave, afortunadamente, solo un 0.1% con 85 muertes, lo cual da una letalidad de 0.025. Y si lo vemos por casos acumulados entre la semana 1 y 19, ya se han reportado como sospechosos más de 8 millones de casos, de los cuales se han confirmado casi 4 millones. Y casos de dengue grave, 8.262 con 3.834 personas fallecidas por dengue, con una letalidad de 0,046%. Si bien es cierto, en nuestra región no muere tanta gente por dengue, esto es en la región en general, pero hay países donde definitivamente la letalidad lamentablemente aumenta. Y si lo queremos ver por serotipos en nuestra región, igual del 2024 para la semana 19, ustedes en México tienen circulación de los 4 serotipos. ¿Y por qué esto es importante? Por varias razones. Entre ellas, esto es lo que se define como una hiperendemicidad, donde ustedes eventualmente van a tener una mayor cantidad de casos graves de dengue complicado y lamentablemente también de muertes. En eso compartimos. Costa Rica también tiene los 4 serotipos circulantes. Afortunadamente, Costa Rica, al igual que en México, la variante Cosmopolitan, que es del dengue 2, todavía no ha sido reportada, pero en Colombia sí se ha reportado y han visto un aumento en la severidad de los casos clínicos. En términos generales, dengue 3 el que está dominando el escenario en nuestra región, pero bueno, eso, como lo ven acá, no significa que no tengan una circulación de los otros tipos de dengue. Y definitivamente cualquiera puede producirles a ustedes un cuadro de dengue grave. ¿Qué pasa con Zika? Estos son datos del 2023. Esto no ha sido actualizado para el presente año. Ustedes ven cómo en el caso del año 2022 sí hubo un aumento.
de la cantidad de reporte de Zika. Sin embargo, para el año pasado, para el 2023, a partir de la semana 21, hubo un silencio epidemiológico, como que a partir de la semana 16 empezaron a bajar los casos, no se han reportado casos nuevos, muy esporádicos, pero en Brasil es donde más se reporta. El 84% de los casos vienen de Brasil, el 8,6% de Bolivia y Belice reporta casi el 4%. Así es que nuestros países, tanto México como Costa Rica, no hemos tenido un repunte del virus Zika, al menos en el último año, lo cual no quiere decir que no reaparezca, porque estas son enfermedades que se van presentando cada cierta cantidad de tiempo. ¿Qué ha pasado con chikungunya? Bueno, ustedes pueden ver cómo el año 2023 fue un año donde se reportaron una cantidad importante de casos relacionados con esto. Si lo comparamos con años previos, el 2021, el 2022, el pico se dio en el 2023 y para lo que es la semana 12 del año 2024, incluso la semana 14, vemos cómo a pesar de que son más casos que en el 2020, todavía no alcanzan las cifras del año pasado. Y aquí también Brasil lamentablemente es el país que reporta más casos, un total de 186.274 con 60 defunciones por chikungunya. Y Brasil es el país que reporta el 97% de los casos notificados. Así es que podemos decir que en nuestros países estamos un poco tranquilos, pero estas son enfermedades a las que no hay que perderle el rastro y, por supuesto, hacer una buena vigilancia epidemiológica. Ahora, después de esta introducción relacionada con la epidemiología y cómo está la situación, vamos a hablar un poco de lo que es el dengue. Ustedes saben que hay una clasificación que desde hace tiempo se viene utilizando y que el punto básico es el que recuadro en gris. El monitoreo estricto y la intervención médica inmediata es lo que puede salvar a los pacientes con dengue de no tener un desenlace fatal. Ustedes saben que los dividimos en tres grupos. El grupo 1, que es el dengue sin signos de alarma, es el dengue clásico, donde el paciente va a tener fiebre, va a tener exantema, le va a doler la cabeza, va a tener mialgias, puede o no que tenga petequias y puede tener leucopenia. En general, estos casos se pueden manejar perfectamente bien en la casa. Sin embargo, pasamos al grupo del dengue con signos de alarma, que es donde nosotros tenemos que actuar más tempranamente. Todo caso de dengue que cerca de y preferentemente a la caída de la fiebre presente uno o más de los siguientes síntomas, que en términos generales son dolor abdominal, un dolor que puede ser intenso o bien no ser tan intenso, pero cuando ustedes exploran al paciente, producen ese dolor a la palpación, vómitos persistentes, acumula líquidos, el paciente luce edematoso, hay sangrado por mucosas, está letárgico, es irritable, tiene hipotensión postural, hepatomegalia y puede tener un aumento progresivo del hematocrito porque se está concentrando. Si nosotros logramos identificar al paciente con signos de alarma en este grupo, lo hospitalizamos y lo manejamos con una buena cantidad de fluidos, probablemente el paciente no va a tener un desenlace fatal. El problema es que puede ser que lo manden a la casa, que el paciente evolucione peor y cuando le llegue, ya llegue en un estado de dengue grave, que es todo caso de dengue que tiene una de las siguientes manifestaciones. Está chocado, tiene dificultad respiratoria debido a que hay extravasación grave de plasma, tiene un sangrado grave. Aquí el tema del sangrado grave no se han puesto de acuerdo y depende de la evaluación que haga el médico que en ese momento lo esté tratando. Entonces ahí la curiosidad clínica es fundamental. El paciente también puede tener un compromiso grave de órganos, un daño hepático, una miocarditis y en niños, por la experiencia de República Dominicana, tengan mucho cuidado con la miocarditis. Ojalá la misma persona que ausculta todos los días al paciente sea la misma para que logre identificar algún cambio, alguna alteración en el ritmo cardíaco o que apague los ruidos cardíacos que nos haga pensar en la posibilidad de una miocarditis. Por supuesto que ustedes saben muy bien los síntomas del dengue, los repasamos.
hay fiebre junto a cualquiera de los siguientes, usualmente el dolor retroocular, algunos le dicen al dengue la quiebrahuesos, pero realmente chikungunya es más grave en cuanto a las mialgias y dolores musculares que el dengue, pero el dengue también se caracteriza por dolor muscular, dolor óseo, dolor articular. El paciente puede tener una cefalea intensa, tiene náuseas, tiene vómitos y muy importante recordar que cuando la fiebre cae, no el paciente está bien, sino que es ahí donde empiezan los días que podría complicarse. El periodo de incubación, desde que me pica el mosquito hasta que me da dengue, va de 2 a 7 días y el pródromo es de 2 a 3 días. Y usualmente el pródromo es un cuadro como si fuera un virus respiratorio o un síntomas gripales por influenza. Y como ustedes bien saben, los niños van a ser menos sintomáticos que los adultos. Esta es una niñita que me tocó atender años atrás en el hospital de niños, donde ustedes ven que las niñas lucen bastante buen estado general, lo popular, difuso, no confluente, que era lo que caracterizaba en ese momento su cuadro clínico. Hay, por supuesto, características clínicas y de laboratorio de pacientes con dengue que varían según la edad. Sin embargo, los niños van a tener un porcentaje mayor de vómitos, y, por ejemplo, los adultos, y aunque en este caso los infantes también podrían tener en un rango de 50 y más tiempo en los niños un poco más grandes. La hemoconcentración la van a encontrar con más frecuencia en el infante y también la baja en plaquetas la van a encontrar con más frecuencia en el infante, lo hospitalizamos. Doctora, se perdió la presentación. Creo que está teniendo detalles con su conexión. Lo que podemos hacer es que apague su video y deje la presentación para que no haya, para que solamente funcionemos con el audio y mejore la conexión. Su audio está apagado, doctora. Ah, sí, gracias. Ahora sí, disculpen, es que posiblemente ha estado lloviendo mucho en el país y hubo un problema de internet. Voy a cambiarme de red. Denme un segundo para ver si tengo mejor. Sí, doctor, no se preocupe, la esperamos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha mejor. Perfecto, vamos a ver si me va mejor con esto. Bueno, les decía que antes decíamos que el dermografismo digital era una característica de solamente el dengue, sin embargo, ahora lo podemos observar en cualquier caso de dengue hemorrágico. La prueba de torniquete, que en algún momento se utilizó como una prueba diagnóstica, ya no se está considerando como tal. Sin embargo, es una de las cosas que podría alertarnos a que se trate de un virus hemorrágico. Sin embargo, otras infecciones, por ejemplo, adenovirus, podría darnos esa prueba de torniquete positiva, que consistía en llevar la presión arterial al valor medio, dejarla ahí al menos unos 30 segundos y ver la formación de plaquetas. Lo que traduce es una fragilidad capilar que puede ser característica de dengue, pero no exclusiva del mismo. Y esto es lo que anteriormente les comentaba. Vamos a tener un periodo anaranjado, que son los primeros días de inicio de la evolución del dengue, donde ustedes van a tener fiebre. Puede ser que ya empiecen a notar una reducción de las plaquetas y los leucocitos,
pero a partir del momento en que la fiebre se quite, los siguientes 3 días van a ser el llamado periodo rojo, donde ustedes podrían tener las complicaciones. Y posteriormente a ese tercer día de periodo rojo, segundo día, en el periodo verde el paciente va a tender a recuperarse, no le debe volver la fiebre, pero sí empieza a recuperar los valores normales de leucocitos y de plaquetas. Esta es la patogenia del dengue, es realmente muy interesante, donde nosotros tenemos una respuesta local inicial desde el punto de vista del sistema inmune, con un reconocimiento del virus por parte de los macrófagos. Llegamos a un periodo de diseminación viral y amplificación inmune, donde hay participación sobre todo de los CD8 y las células T, pero también de las células asesinas naturales. Ahí obviamente se da una injuria mediada inmunológicamente, hay una inmunosupresión y también hay un desbalance del sistema inmune que lleva a una producción exagerada de algunas citoquinas con el consiguiente daño a nivel de los diferentes órganos, en este caso, sobre todo el hígado. Y es ahí donde vamos a encontrar la fuga capilar. Y la fuga capilar es realmente de la posibilidad de un dengue grave. Entonces ustedes tienen una microvasculatura que a través de estímulos de citoquinas va a haber una disrupción de las células del endotelio, donde hay una pérdida de los fluidos usualmente ricos en proteínas, y cuánto tiempo esa disrupción se mantiene es lo que hace que la presión arterial baje, y es el momento donde ustedes tienen que meter líquido. ¿Cuánto líquido? El que el paciente necesite. ¿Cuánto tiempo puede pasar esto? Desde segundos hasta minutos. Pero mientras el volumen de resucitación sea el adecuado, ustedes van a lograr frenar el proceso. Si no lo frenan, van a encontrar efusión pulmonar, van a encontrar derrame pericárdico, van a encontrar rhabdomiolisis y también pueden caer en hipotensión con daño renal, y es ahí donde perdemos al paciente y lamentablemente ya la recuperación en una unidad de cuidado intensivo hace que las posibilidades de sobrevivir del paciente se reduzcan. Tenemos que tomar en cuenta las comorbilidades. Las comorbilidades pueden agravar el curso del dengue. Los cambios en las manifestaciones clínicas son muy rápidas. En menos de 12 horas, un paciente que ustedes ven bien puede evolucionarles de manera tórpida. Esos signos de alarma más el paciente afebril es donde ustedes pueden encontrar cambios en la presión arterial, en el llenado capilar, y son las banderas rojas que tienen que tomar en cuenta. El monitoreo estricto de la presión arterial para saber cómo anda la presión arterial media y si está baja, pasar líquidos hasta que se normalice, aunque el paciente se vea bien, es fundamental. El llenado capilar, cuando ya lo ven bajo, es que el paciente tiene una depresión muy importante de líquidos. Así es que el tratamiento del dengue es líquido, 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 líquido. ¿Cuánto líquido? El que el paciente necesite. Afortunadamente en pediatría un niño generalmente tiene bien su corazón, tiene bien sus riñones, y posteriormente ese líquido que le pasamos en exceso lo va a orinar y el paciente va a recuperar su estado hemodinámico. Algunos signos de alarma: el dolor abdominal, que puede ser intenso, sostenido o simplemente la palpación, indica que la condición del paciente puede evolucionarles o ya está evolucionando el estado de shock y de graves complicaciones. Vómito persistente, que se define como 3 o más episodios en 1 hora o 4 episodios en 6 horas, significa que el paciente no puede ser hidratado adecuadamente por vía oral, contribuye a la hipovolemia, y se ha reconocido el vómito persistente como un signo clínico de alarma al que ustedes tienen que prestarle mucho cuidado. Sin lugar a duda, la acumulación de líquidos, sabemos lo que representa: derrame pleural, ascitis, derrame pericárdico. El paciente puede no necesariamente estar asociado a dificultad respiratoria o compromiso hemodinámico, pero aunque eso pase, ya este paciente debe ser catalogado como un dengue grave. Y ven ustedes los casos de edema palpebral, ascitis y por supuesto la efusión pleural, que ahora la diagnosticamos muy fácil con ultrasonido, pero que no debemos olvidar en aquellos lugares donde no esté
la utilidad de una radiografía. Los signos de alarma, las hemorragias conjuntivales, la hepatoesplenomegalia, más que todo la, la hepatomegalia, y aquel paciente que está irritable, un niño que a pesar de que sea grande, está como ven este niño acá, sumamente irritable, llorando, no atiende bien al medio, son signos de alarma que hay que prestar atención. Por supuesto que hay hemorragias que pueden ser muy importantes. Estas son fotos de los casos de dengue grave de El Salvador, cortesía de la colega Lourdes Dueñas, donde ustedes pueden ver encías sangrantes, nariz sangrante, conjuntivas sangrantes, sangrado transvaginal, no confundirlo con una menstruación, aparato digestivo sangrando y riñón sangrando. Por alguna razón, Salvador ha tenido muchos casos de dengue grave, igual que República Dominicana, en niños. Costa Rica no tanto, hemos logrado afortunadamente sortear esa mala evolución, pero en cualquier momento se empiezan a presentar y de hecho ya hemos tenido en el reciente año unos 2 o 3 casos de pediatría con dengue y dengue grave. El brote, les enseñé uno que era maculopapular difuso, vean en este caso es un dengue confluente. El brote es bastante importante, puede confundirse, por ejemplo, con un síndrome de Kawasaki ahora en la era del COVID-19 y con un MISC, pero el brote puede ser de este tipo y como les decía, va a tener un demografismo digital importante. Vean ustedes estos casos de la doctora Dueñas, una hemorragia gastrointestinal baja muy importante, petequias en párpados y un hígado. En este caso, un paciente al que lamentablemente se le hizo autopsia, donde ustedes ven no solamente lo grande que está el hígado, lo amarillo que está, lo comprometido que está, sino también lo hemorrágico. Estos otros casos, pacientes que se les pone una vía y hacen un sangrado importante, petequias importantes, una conjuntivitis hemorrágica menos aparatosa, pero pueden ver acá en esta fotografía la cantidad de sangre que se les trajo a un paciente vía urinaria. Estos también casos de la doctora Dueñas que muestran la del centro, un compromiso hepático prácticamente fulminante, edemas importantísimos con sangrados por mucosas, que eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. ¿Y cómo lo evitamos? Identificando tempranamente signos de alarma para poder hospitalizar al paciente. El diagnóstico diferencial del dengue es bastante amplio, desde una estafilococcemia, pasando por una enfermedad de Kawasaki, un MISC, un síndrome de shock tóxico, por strep o por staph, puede ser algo que tienda a ser el diagnóstico diferencial. ¿Cómo sabemos que es dengue? Bueno, las pruebas serológicas nos ayudan bastante, el momento epidemiológico en que estamos viviendo, la eventual plaquetopenia, la hemoconcentración, la leucopenia, son datos que nos pueden ayudar a establecer tempranamente el diagnóstico de dengue. Este estudio se los quería traer, lo publicó hace un par de años la Organización Panamericana de la Salud y lamentablemente muestra que ellos no dicen de dónde es el hospital, obviamente por asuntos de confidencialidad, y ellos analizaron varios hospitales y encuentran dos realidades dentro de un mismo hospital. Las defunciones por dengue se dan dependiendo del día y la hora en que ese paciente llegue. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente en horas de guardia donde queda menos gente, los fines de semana, los días libres donde quedan menos personas, eso condiciona que hayan pacientes que lamentablemente fallezcan. Y vean ustedes que el 73% de las 22 defunciones que estuvo la OPS ocurrieron entre las 6 de la tarde y las 7 de la mañana o bien los fines de semana. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos un caso de dengue, aunque luzca bien, tenemos que estar encima del mismo para que no tenga un desenlace fatal. Ahora tenemos muchas pruebas. Está la prueba rápida, el NS1, la proteína NS1, que nos puede indicar si está positiva que el caso es dengue, sin embargo tiene falsos positivos, un adenovirus podría dárselos a ustedes, pero bueno, la clínica es bastante diferente. Y por supuesto los anticuerpos IgM e IgG en muestra de suero, que nos puede identificar si estamos en una infección primaria o secundaria.
Entonces, ustedes pueden observar cómo en la infección primaria, los IgM tienden a aumentar más rápidamente a niveles muchísimo más altos, tardan hasta 90 días en caer y la IgG empieza a elevarse en el día 6. La NS1 está tempranamente positiva y puede caer en los siguientes 6 días. Sin embargo, si nos vamos a la infección secundaria, puede ser que coexistan en el mismo momento serología positiva por IgM e IgG. Y la IgM tiende a caer más tempranamente, en este caso antes de los 90 días, y por supuesto los valores de IgG se van a mantener por más largo tiempo. Así es que esta es lo que usualmente utilizamos en los hospitales para poder hacer el diagnóstico diferencial. Este es el algoritmo de pruebas virológicas para casos sospechosos de dengue, chikungunya o Zika, y la muestra de suero debe ser tomada entre el día 1 y el día 5 desde el inicio de los síntomas. Si no, nos va a funcionar tanto. Y a través de PCR en tiempo real, podemos hacer una identificación de si se trata de Zika, chikungunya o dengue, porque los tres están vigilando de la misma manera. También nosotros podemos tener las muestras tomadas el 6º día desde el inicio de los síntomas y usualmente ahí a través de serología ELISA y IgM podemos saber si puede o no ser positivo. Sin embargo, sí tenemos que tener mucha precaución con otras infecciones por flavivirus que podrían estar presentes también en nuestros países. Lamentablemente, los casos de encefalitis puede ser que aumenten y sí es importante que tenemos que ver que el virus en sangre, desde que el mosquito pica, que sería el día 1, el virus en sangre va a empezar a ser presente en el día 2 y puede llegar hasta el día 8. Y el virus en el cerebro va a ser a partir del día 7 y hasta más o menos el día 15, con un pico en el día 11. Entonces, no necesariamente al inicio lo vamos a encontrar positivo, aunque en la gran mayoría de los casos así va a ser. Vamos a tener una prueba serológica de encefalitis en líquido cefalorraquídeo que nos puede indicar la presencia del virus en sistema nervioso central. No podía dejar de mencionarles eventuales casos de coinfección de dengue y SARS-CoV-2 que van a tener una morbilidad y mortalidad significativa. Tienen una clínica y un laboratorio muy similar y por supuesto representan un desafío diagnóstico y terapéutico. Esta publicación de León Figueroa y colaboradores del 2022 muestra los casos que hasta ese momento se habían presentado, donde el escenario lo dominan Brasil con 78 casos, Perú con 51 y Argentina con 16 casos de coinfección SARS-CoV-2 dengue. México reportó para este momento en la casuística un caso, pero por supuesto que hay más. El diagnóstico diferencial desde el punto de vista clínico es bastante complicado. Los 3 virus nos pueden dar fiebre, aunque sí cada menos fiebre. Las mialgias van a ser más frecuentes en dengue. La cefalea es igual en dengue y chikungunya. La hemorragia la vamos a ver más en dengue. El brote lo vamos a ver más, disculpen, en chikungunya y en Zika, pero ya vimos el tipo de brote que tiene dengue. Y los pacientes con chikungunya y Zika raramente se van a chocar, pero sí el dengue se puede chocar como anteriormente vimos. Y artralgia, donde la vamos a encontrar más es en chikungunya, que posiblemente sea el origen de la palabra quiebrahuesos. Afortunadamente, bueno, hay vacuna para Zika, no está tan disponible en nuestra región. Para chikungunya se están empezando a desarrollar, pero las buenas noticias acá es que por primera vez la Organización Mundial de la Salud recomendó hace unos 2, 3 meses atrás el uso de una vacuna contra el dengue. En este caso, la que está recomendando es la de la farmacéutica japonesa llamada Takeda, cuya vacuna es la Qdenga. La vacuna de Sanofi, lamentablemente, pues necesitábamos saber antes de colocarla que el paciente ya había tenido dengue, lo cual encarece el proceso, encarece la aplicación de la vacuna y no todos los países lo están haciendo. Con la vacuna de Sanofi, los brasileños todavía están poniéndola en 2 comunidades y aparentemente por los reportes preliminares que han dado y algunas publicaciones
de análisis interinos que han hecho, les ha ido bastante bien, con poco efecto adverso, y ya con Qdenga, países como Argentina la están empezando a aplicar en algunos sitios donde la enfermedad es endémica. Posiblemente no es una vacuna de uso universal, sino enfatizar en los grupos de riesgo, en los sitios donde el dengue en nuestro país se esté presentando con más frecuencia. Esto es lo que les traía y por supuesto dejamos abierto el micrófono para cualquier pregunta o cualquier comentario que ustedes deseen hacer. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora María Luisa. Es importantísimo los datos que nos ha expuesto y vemos con mucha atención que la casuística se está incrementando en todos los países. Y nos hacen una pregunta el auditorio de cómo podemos prevenir en cuanto al vector, las acciones contra el vector, cuáles son las que usted recomienda. Sí, una excelente pregunta y bueno, espero que no se me haya ido por mucho tiempo la conexión de internet, pero básicamente para el control de vectores lo más importante son los criaderos. Antes de que empiecen las lluvias, aunque el doctor Dueñas y yo estábamos comentando antes de entrar con todos ustedes, que incluso en verano, y pasó en Costa Rica, pasó en México, que no está lloviendo, se están presentando casos. Probablemente si no hay una buena distribución de agua potable, la gente va a estar almacenando el agua y estos son eventuales criaderos. Los criaderos pueden ser naturales. Un criadero se puede definir como cualquier lugar que sea húmedo, caliente, que tenga paredes y que está a la sombra y que no se mueva, que sea estancado. Por ejemplo, mucha gente a veces dice, ¿qué pasa con la piscina o con tal cosa el vecino? Bueno, si está expuesto al sol, no es criadero porque las larvas son fotosensibles. Entonces, lo más importante del control de vectores es destruir criadero, limpiar canoas, revisar nuestros patios, la adecuada recolección de residuos sólidos, porque cuando ya llegamos a fumigar, ya se nos fue el dengue de control, porque lo que estamos matando es mosquitos adultos que probablemente ya han picado a alguien. Y también tener en consideración que si yo en mi casa tengo la casa muy libre de criaderos, pero mis vecinos 100 metros a la redonda no, también yo voy a estar expuesta al dengue. Así es que es un trabajo comunal de las municipalidades y por supuesto a las secretarías de salud. Gracias, doctora. Nos preguntan también en relación al uso de repelentes, ¿a qué edad se recomienda, desde qué edad? ¿Y cuál de ellos es el más efectivo? ¿El DEET, el IR 3535, Icaridina o algunos otros que se utilizan de tipo caseros? ¿Cuál Sí. recomienda usted? Bueno, en realidad los de tipo casero no hay como mucha información al respecto de algún ensayo que haya hecho y que se sepa que funcionó bien. Entonces, no hay como mucha experiencia en eso. En cuanto a repelente, la verdad que cualquiera, la precaución que hay que tener es en niños, sobre todo menores de 2 años, de no aplicarlo directamente a la piel, porque dependiendo del mismo, podría tener un efecto adverso como que el niño convulsione. Entonces, lo ideal sería ponerle el repelente en la ropa, en su pantalón, blusa, en los zapatos, en las medias, porque recordemos que el dengue usualmente pica de 50 centímetros para abajo. Por eso es que casi siempre donde tenemos los piquetes es a nivel de nuestros pies. Entonces eso es lo que se recomienda. Si vamos a la playa o vamos a algún lugar, pues tener mucho cuidado porque el niño evidentemente se va a meter a la piscina o se va a meter al mar. Después de eso hay que volverle a poner repelente. Y nosotros los adultos, que también el repelente nos puede producir algún grado de irritación, idealmente aplicarlo a nivel de la ropa. Y si vamos a sitios que pueden ser endémicos, la utilización de pantalón o de blusas de manga larga, aunque como los sitios son calientes, pues sabemos que es bastante incómodo andar así, entonces el repelente más que todo a nivel de la piel. Y también cuando llevamos niños que son muy pequeñitos, por el tipo, como les decía, de cuando pica el mosquito, no dejar al niño
en el aparatito que lo usemos, la carriola o como se llame, no ponerlo en el piso, sino tratar de subirlo a que esté al menos a 50 centímetros para evitarlo. Y en algunos lugares la utilización de los mosquiteros es bastante adecuada y al mosquitero le podemos rociar el repelente. Muy bien, doctora. Existe otra pregunta en cuanto que el uso de antitérmico, ¿cuál es el que se recomienda si sigue siendo único el paracetamol? ¿Y por qué no otros como ibuprofeno o metamizol? Sí, en realidad lo que se recomienda más que todo es acetaminofén porque algunos otros pueden ser inhibidores plaquetarios y como obviamente uno de los signos que vemos es reducción en las plaquetas, los AINES o algún otro de este tipo podría potencializar el riesgo de sangrado. Entonces acetaminofén sigue siendo el mejor antipirético para utilizar en pacientes con dengue. Por supuesto que si tiene pruebas de función hepática alterada, hay que tener muchísima precaución con su uso. Muy bien. Hace años hubo un estudio, no recuerdo el nombre del autor, que logró disminuir mucho la incidencia de dengue grave, iniciando en los días iniciales de fiebre, perdón por la redundancia, los primeros días de fiebre con una terapia de suero oral, independientemente de que hubiese o no datos de alarma, y logró disminuir en forma importante la evolución al dengue con signos de alarma. ¿Hay algún otro estudio recientemente que avale esta conducta? Recientemente no he leído ninguno al respecto, pero sin lugar a dudas la hidratación y el constante uso de líquidos en el paciente ayuda. De hecho, aunque el paciente esté hospitalizado, esté con vida y le estemos pasando líquidos por la vena, es recomendable la utilización de líquidos orales y es lo que logra que el paciente mantenga su presión arterial adecuada. Si es que, tomando en consideración que el suero oral no va a producir efectos adversos graves, es una buena recomendación cuando me hacen el diagnóstico de dengue, aunque todavía esté con fiebre y no entre en los días que son de riesgo rojos, tomar líquidos sin lugar a dudas es algo preventivo que puede ayudar. Preguntan también los niveles de NS1. ¿Hasta qué día todavía es útil detectarlo? Sí, en los primeros 5 días es donde podemos encontrar el NS1 elevado con mayor frecuencia. La Organización Panamericana de la Salud a veces dice que no deberíamos estar utilizando estas pruebas y no le gusta que se liberen mucho porque recomiendan que el diagnóstico debe ser clínico. Pero sin lugar a dudas, cuando uno le llega un paciente sangrando que tiene una serie de cosas, uno quiere saber si es dengue inmediatamente o bien hacer diagnóstico diferencial, la prueba es de bastante ayuda. Otra de las preguntas es en relación a que si existe la reinfección, es decir, sabemos que el DNB3 es el que predomina y hace casos graves, pero sí es posible que de pronto le pique otro mosquito con dengue virus 2 o uno. Es factible y cuál sería su pronóstico? Sí, realmente uno tiene la posibilidad de que le dengue 4 veces, ¿verdad? Claro, tiene uno que tener una terrible mala suerte para que le pase eso. El mito, entre comillas, de que el dengue la primera vez que me da es más benigno que la segunda vez, eso se ha, digamos, venido descartando, porque igual yo puedo tener dengue por primera vez y darme un cuadro terriblemente grave y puedo tener un dengue de segunda vez y no necesariamente darme grave. Una de las cosas nuevas que están surgiendo es precisamente el genotipo, no solamente el serotipo. Por ejemplo, lo que les comentaba de Cosmopolitan, que en Colombia, Cosmopolitan dengue 2, derivado de dengue 2, una variante de dengue 2 está dando cuadros más graves. Entonces, creo que va a depender más de esa capacidad virulenta que tenga el mosquito de que sea mi primera o segunda vez. En términos generales, la tercera o la cuarta a uno le va bien, pero bueno, ustedes como saben, en medicina raramente 2 más 2 resultan ser 4. Entonces uno podría tener un dengue grave en cualquier momento, dependiendo de otra serie de circunstancias. Pero en términos generales, el dengue, la segunda vez que me da dengue es donde tengo más posibilidades de hacer un dengue grave o un dengue complicado.
Usted mencionó en forma muy importante los signos de alarma y uno de ellos el dolor abdominal por la liberación de líquido abdominal y además la persistencia del vómito. Junto a esto, los niveles o cantidades de plaquetas y hematocrito, ¿cuál de ellos es más importante para relacionarlo con estos signos de alarma? ¿Plaquetas o hematocrito? Nosotros en Costa Rica utilizamos mucho el valor de 100.000. A veces hemos tenido crítica de OPS porque OPS dice que debería ser el valor de hematocrito. A nosotros nos ha ido bastante bien. Posiblemente hospitalizamos más casos de la cuenta y por supuesto que sabemos que eso es complicado, pero si ustedes tienen un brote de dengue, están sin camas, hospitalizar a todos se puede volver complicado. A nosotros nos ha ido bien con el 100.000 y hospitalizamos, aunque el paciente luzca bien, por debajo de ese valor y como les digo, nos ha ido bien. Para OPS y para muchos países el valor del hematocrito es el que es más confiable, pero yo les diría que en términos generales es la clínica. Si el paciente está vomitando, si luce deshidratado, si le duele el abdomen, si tiene, aunque sea una leve hemorragia gingival, es un paciente que independientemente de hematocrito y de plaquetas tiene que ser hospitalizado. Porque recordemos que no solamente es que el dengue me produzca reducción en plaquetas, sino la fragilidad capilar es el leak capilar que se produce, que es cuando el virus está replicando, está saliendo de las células, donde esa unión intercelular de la microvasculatura puede abrirse y dar esa extravasación de líquido y es ahí donde tenemos que actuar. Así es que más me iría por el tema de la clínica y coadyuvante el valor de plaquetas o de hematocrito. Muy bien. En relación a la toma de muestra, ¿cada cuánto se recomienda tomar la muestra de sangre? Para control de hematocrito, hemograma, de algunas pruebas de función hepática o renal, dependiendo de cómo esté el paciente, una vez al día. Perfecto. Y la presión Eh, arterial constante. Bien. En relación a las vacunas, eh, ¿cuál es la eficacia de la vacuna de Takeda y a cuántos virus de ellos es más eficaz, pues, de 1, 2, 3 o 4? Sí. Bueno, la vacuna Takeda es una vacuna quimérica. Recordarán que la de Sanofi, de Emvaxia, el esqueleto que tenía era el de fiebre amarilla y sobre esa se montaron el 1, 2, 3 y 4 de dengue. La de Takeda tiene un esqueleto de dengue 2, entonces es sumamente buena para dengue 2. Falla un poco en la protección del dengue 3, pero en términos generales es una muy buena vacuna donde ustedes van a lograr una inmunogenicidad importante. Vienen otras vacunas, entre esas vacunas la del Instituto Butantan en Brasil, aunque posiblemente la de Butantan, con el problema que están teniendo en Brasil, no creo que la vayan a exportar mucho, pero ellos están en una alianza estratégica con MSD, que está produciendo una buena vacuna. Ya hay estudios en niños, también en población pediátrica, de una vacuna segura y con muy buena inmunogenicidad. Así es que yo diría que las tres vacunas, como les decía, en Vaxia, lamentablemente el problema que tiene es que hay que ponerle en personas que ya les dio dengue, aunque imagínense ustedes en un estado de hiperendemicidad como el de muchos países nuestros, probablemente todos nosotros somos seropositivos para dengue. Pero bueno, hay que seguir las recomendaciones que vienen en la misma vacuna y lo que ha dicho OPS, pero las actuales son dos buenas vacunas. La de Takeda, como les digo, se está utilizando bastante en Argentina. Hay que ver el reporte de datos de vida real que ellos nos van a presentar. Esperemos que pronto. Pero yo diría que si hay oportunidad, la vacuna que esté disponible, hay que utilizarla porque sí estamos teniendo un grave problema de casos en toda nuestra región. ¿A partir de qué edad se recomienda la vacuna de Takeda? La de Comparada Takeda, con la otra que venga Vax. sí, digamos que para la parte de niños, el problema que se está teniendo es que los estudios han sido menos, ¿verdad? Pero me escuchan, es que creo que se me está Sí, yendo, sí, sí, sí. Sí lo escuchamos, doctora. bueno, se me está yendo un poco la señal, pero en términos generales
la vacuna se está recomendando a partir de los 6 años. La Organización Mundial de la Salud la está recomendando en niños de 6 a 16 años en entornos que tengan una alta carga de dengue y alta intensidad de transmisión, como prácticamente serían todos nuestros países. Y en algunos países, por ejemplo, para adultos, la estaban recomendando hasta los 55, pero Brasil y Argentina la estaban poniendo a grupos mayores. Incluso Brasil, el porcentaje de personas con dengue mayores de 65 años era mayor. Y básicamente se pusieron fechas límites más altas porque no han habido estudios para ello. Pero posiblemente si yo tengo un brote en personas de mayores de 60 o 65 años, no sería mal usarla. Pero en niños, la recomendación, como les digo, de OPS va entre los 6 y los 16 años. La vacuna que están aplicando en Brasil ¿se aplica en niños menores de esa edad o igual desde los 6 en adelante? No, en realidad no tengo en este momento la información de cuál es digamos, yo sé que están poniendo la de Demaxia, pero no sé a qué edad la están en este momento utilizando. Se me fue el dato, se los debo. Muy bien. Nos preguntan, regresando a la fisiopatología y vigilancia clínica y de laboratorio, ¿cuál es el tope o de hematocrito para tomar una decisión, aunque sé que, pero pues no es así la pregunta, que va en relación al cuadro clínico, la presión y demás? Pero Sí, la pregunta es hasta qué nivel del hematocrito en porcentaje se considera ya una situación grave. sí, recordamos que va a depender de la edad del paciente, ¿verdad? Entonces, sí tienen que ver que si el paciente, independientemente de la edad, está empezando a concentrar, como usted dice, estoy teniendo signos de bajo gasto, tengo problemas de hipertensión, tengo edema, pues ahí tengo que actuar. Solamente por un valor como tal, no. El valor es como un elemento más a la par de la clínica para tomar una acción. Bien. Insisten en la pregunta de que una vez que ya se ha tomado las medidas con el uso de paracetamol y el paciente sigue febril, ¿qué otra alternativa se puede utilizar? Medios físicos, porque bueno, yo sé que la fiebre, sobre todo para los padres, angustia muchísimo, pero en realidad en dengue, cuando el paciente está con fiebre, no es el problema es cuando la fiebre le cae. Entonces, la utilización de acetaminofén a dosis adecuadas, cada 8 horas, sin sobrepasar de eso, el niño bajarle por medios físicos, darle líquidos fríos, etcétera, lo que lo mantiene. Probablemente con eso lo van a lograr controlar. Sí, los AINES hay que evitarlos por el tema de la agregación plaquetaria y por el riesgo que posteriormente el paciente esté sangrando. Y tratar de no Muy, mezclar acetaminofén más otro antipirético porque evidentemente ninguna enfermedad lo recomendada. muy bien. Reportan también, doctora, que cuando la fiebre no cede ante estas medidas, hay que revisar la hidratación del pequeño porque puede ser un indicador que está deshidratado y que no hemos tomado los signos vitales como debe de ser. Entonces, una medida muy Totalmente, importante es que hidratarlo perfectamente. Otra totalmente. pregunta que nos hacen que yo no sé cuál es el método Wol- Wolbachia como prevención para esta enfermedad por la picadura del mosquito. No sé si usted conoce ese método de Así, Wolbachia. sí, esa es la utilización de mosquitos genéticamente modificados que son incapaces de reproducirse. Entonces eso lo estuvieron utilizando sobre todo en Colombia, donde liberaban una gran cantidad de estos mosquitos para que obviamente no pudieran haber una reproducción. Es bueno, pero lo que la gente básicamente menciona es que es bastante caro y no ha sido como la recomendación general para varios países. Muy bien. Ya tomando en consideración la infección por Zika, eh, ¿se está aplicando la vacuna de Zika en todas partes o solo en Estados Unidos como la de chikungunya? Perdón, es que se me acaba de ir un poquito la señal y no le escuché la pregunta. Sí, sí, la vacuna de Zika
¿se está aplicando solo en Estados Unidos o usted sabe si lo están haciendo en algún otro país y cuál es su eficacia de esta? O igual que chikungunya, que se está aplicando solo en Estados Unidos a partir de noviembre del año pasado, que se autorizó ya por la FDA. Sí, en realidad no se está aplicando en ningún país latinoamericano, ¿verdad? Es una vacuna que eventualmente podría ser de utilidad, pero en el caso solamente ahora en Brasil es donde tienen el problema y por supuesto que es donde se están concentrando los esfuerzos de control, pero por lo menos en algún país que la tengan introducida dentro de un esquema nacional, no lo conozco. Bien. ¿Qué se recomienda cuando una nena sufre chikungunya, Zika? ¿Cuánto tiempo debe de esperar para embarazarse? Y cuando se infecta el varón también, ¿qué tiempo tiene que esperarse dado que se conoce que se transmite a través del contacto sexual? Sí, esa es una pregunta, número uno, muy importante y número dos, muy interesante, porque sí se demostró que puede haber transmisión sexual y mujeres que no viven en áreas endémicas de Zika y que tal vez su esposo era un viajero por cuestiones de trabajo, por la razón que fuera a otro país y regresaba, se había encontrado la presencia del virus en el semen. Usualmente se recomienda al menos unos 3 meses, ¿verdad? Para que la persona intente el embarazo. Sin embargo, también recordemos que en algunos casos sobre la sintomatología del paciente no la conocemos, o sea, es muy asintomático. Entonces, alguien que no necesariamente tenga síntomas o que tuvo síntomas, sobre todo de Zika, muy leves, de no va a saber que le dio, puede ser que se embarace y lamentablemente el niño nacer con la microcefalia y todas las complicaciones que eso implica. En relación a, y creo que viene siendo al método este de Volbachia, ¿qué tanto hay de estudios que demuestren que el Aedes ya lleva en sus genes el virus y que va a ser muy difícil en un momento dado controlar este tipo de enfermedad? Sí, bueno, como les decía anteriormente, con el tema de la Wolbachia, ¿verdad? Que es una bacteria con la cual se infecta el virus, el mosquito, perdón, quedan modificados y evidentemente no hay un tema, digamos, de reproducción, pero son estrategias que se han venido utilizando y lamentablemente sí, las generaciones de mosquitos, una hembra que esté infectada, que va a producir y que además oviposita una gran cantidad de huevos, que ya esos huevos genéticamente van a contener el virus, entonces ese mosquito que nace, digo, vamos a ver qué sale, o cuál es la palabra correcta, cuando ya la mosquita se reproduce y sus huevos lograron la segunda generación de mosquitos, estos mosquitos ya van a venir infectados. Bien. En relación a la prevención, ¿qué tan importante y seguro es el uso de nebulizaciones para eliminar al dengue en las comunidades que de pronto pues exige la población que tenga que utilizarse este tipo de medidas? ¿Qué tan efectivo es? Es bastante efectivo, pero como les decía, cuando ya ustedes empiezan a fumigar a nivel de la comunidad, a nivel de las casas que pasa el ministerio, y ustedes han visto que lamentablemente en la mayor parte de los medios de comunicación, cuando hablan de control del dengue, la fotografía que sacan es la de un hombre en general con una máquina fumigadora. Cuando ustedes ya llegaron a ese punto, ya posiblemente se les salió el control de la enfermedad. Obviamente hay que fumigar para reducir la cantidad de mosquitos que están circulando, pero ya ahí ven a haber un montón de la destrucción de los criaderos. También hay algunos productos que se ponen en criaderos naturales, porque evidentemente no vamos a quitar esos árboles o esa vegetación, o en algunas otras cosas se ponen algunos controles biológicos para que no haya producción de mosquitos. Y volver a recordar la definición, incluso una tapa, aquí no tengo ninguna para mostrar, pero cualquier tapita pequeña de un refresco en un lugar
oscuro se puede convertir en un criadero. Así es que lo más importante es la destrucción del criadero. Muy bien. Pues no tengo más preguntas en el chat. Por último, doctora, si tiene algo que mencionarnos como una conclusión de esta plática tan interesante y que nos está dando mucho dolor de cabeza en este momento y que pues con la casuística registrada pues nos da la alerta de que en este segundo semestre en nuestro país haya más casos de dengue y tenemos que estar preparados para ello. Sí, bueno, en primer lugar, reiterar mi agradecimiento con ustedes por el honor que me hacen e invitarme a compartir con este importante grupo de colegas que son bastante numerosos, pero estaba leyendo un comentario del doctor Luis Mariano Toraya, que tiene toda la razón. Si no hacemos las pruebas, difícilmente podemos documentar la existencia de la infección. Y eso es absolutamente, ¿y qué porcentaje de los mismos son documentados? Y eso definitivamente lo ideal sería que pudiéramos documentar la gran mayoría de casos, pero lamentablemente es muy costoso. Entonces yo les diría que lo más importante es la sospecha diagnóstica, no cerrarnos en que ese sea el diagnóstico. Hay diagnósticos diferenciales importantes que tenemos que hacer, los que ya anteriormente mencionamos en la presentación, pero que me parece un comentario adecuado. Muchos millones de casos sospechosos y un porcentaje que se hace como documentado. Así es que creo que posiblemente ahí sí tenemos que aumentar la vigilancia. Usualmente los países lo que hacen es la vigilancia de las eruptivas febriles, donde si un paciente viene con brote, con fiebre, se le toma la muestra y los laboratorios nacionales de referencia tienden a correrle dengue. Y si sale dengue A negativo, van a confirmar. correr Zika y chikungunya. Y también tener presente fiebre amarilla, es el mismo vector. Estamos en un momento de riesgo, saber identificar y estar atentos ante estas emergencias de otros virus, como el que anteriormente le mencionaba, Mayar, que eventualmente podría llegar a nuestra región. Así es que ese sería mi comentario y muchísimas gracias de veras por la atención, y quedo por supuesto a la orden y espero algún día poderles acompañar en En persona y vivo, no en solamente vivo. virtual. Pues esperamos que así sea, doctora. En vivo y Muchísimas gracias. Y en el todo. chat, muchas felicitaciones por su excelente plática y todos la felicitan y pues sí esperamos que sea presencial la próxima vez que nos veamos. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Así Oscar será. Muy Bravo. Sí. amables y Gracias, doctora. Muchísimas gracias a la doctora María Luisa Ávila Agüero por su excelente plática, la verdad. También le damos las gracias al doctor Ángel Dueñas por su coordinación. Tuvimos la presencia de nuestra plataforma, estuvo llena, más de 100 asistentes, hubo muchos más. Desafortunadamente tuvimos problemas técnicos con nuestra página de Facebook y no se pudo transmitir a través del Face. Le vamos a enviar a la grabación lo más pronto y le pedimos mis disculpas a nuestros asistentes. La plática ha sido de mucho interés, tiene muchas felicitaciones, doctora, y en el sureste mexicano, desde Veracruz hasta Quintana Roo, tenemos una alta incidencia de dengue. Ya hemos padecido brotes anteriores de Zika y de chikungunya. Sin duda, su plática ha sido de mucho provecho para aplicarlo con nuestros pacientes acá en México. Agradecemos por compartir sus conocimientos. Muchas gracias, doctora Ávila, María Luisa Ávila. Les pido a los asistentes que llenen el cuestionario que se les envió al chat para los que van a requerir su constancia y califiquen la plática. De igual manera, a los que nos ven en Facebook Live. Nuestra próxima sesión académica será el jueves 4 de julio a la misma hora, 8:30 p.m., con la Asociación de Pediatras de Minatitlán, APEMI. El tema próximo será nutrición en el adolescente, que lo impartirá el doctor Daniel Luque Fernández.
A nombre del Colegio de Pediatría del Estado de Veracruz, le damos las gracias por su asistencia. Les deseamos que tengan muy buenas noches. Gracias.